La hemorragia del tubo digestivo es una de las patologías frecuentes con las que nos encontramos en las salas de urgencia día a día y que ponen en riesgo de forma inminente la vida del paciente. Por tal motivo es importante que para dar tratamiento y hacer un diagnóstico adecuado sepamos la hemorragia de dónde viene y qué complicaciones puede tener, porque no es lo mismo una hemorragia, hablando del tubo digestivo alto o tracto digestivo alto, varicial a una no varicial, a una úlcera o a un desgarro de Mallory-Weiss. Vamos a entrar de lleno a la plática del día de hoy y vamos a tomar en cuenta como una definición importante del sangrado de tubo digestivo alto toda aquella hemorragia que se origina por arriba del ligamento de Treitz, cuyo ligamento se encuentra en el duodeno. Todo lo que esté por arriba del ligamento de Treitz va a ser hemorragia de tubo digestivo alto. Todo lo que se encuentre por debajo del ligamento de Treitz va a ser hemorragia de tubo digestivo alto. Y es un bajo. Y es una clasificación que quizá no pueda ser tan fidedigna desde el punto de vista que es anatómica y que solamente lo podríamos saber mediante una endoscopía o una cirugía para saber exactamente el sangrado. En base a eso tendremos que hacer semiología del sangrado. ¿Cuándo empezó? ¿En qué momento se inició? ¿Cuál es el aspecto del sangrado de tubo digestivo que está teniendo usted? ¿Cuánto ha sangrado? Ahora, ¿qué fenómenos lo acompañan? Es muy importante determinar qué fenómenos están acompañando el sangrado. Si el sangrado está acompañado de dolor, si el sangrado está acompañado de náuseas, si el sangrado está acompañado de arqueo, si el sangrado está acompañado de alimento. Todo eso es importante interrogar al paciente para empezar a determinar de qué tipo de sangrado y a qué nivel estamos hablando. Estadísticamente, en México el sangrado de tubo digestivo alto provoca la muerte aproximadamente en un 10% de los pacientes y principalmente en aquellos mayores de 60 años. Mientras que el sangrado de tubo digestivo provocado por varices esofágicas provoca de esa mortalidad del 10% al 40%, la úlcera gástrica entre el 8 y el 16% y así como la úlcera duodenal del 1 al 8%. Esto es importante porque en base a nuestro tratamiento, en base a nuestro diagnóstico y nuestro actuar inmediato en relación al sangrado de tubo digestivo, podremos nosotros disminuir la mortalidad y con ello las morbilidades. Les presento una gráfica o les presento una panorámica estadística en pastel sobre cuáles son las principales patologías que pueden afectar al sangrado de tubo digestivo alto, principalmente en México. Es muy parecido al que se observa en Estados Unidos, en donde se dice que la úlcera péptica es la principal causa de hemorragia de tubo digestivo, en donde la esofagitis ocupa aproximadamente el 5%, las varices esofágicas el 10% y el síndrome de Mallory-Weiss aproximadamente el 15%. El síndrome de Mallory-Weiss va en relación generalmente con pacientes anoréxicos, con pacientes bulímicos y con pacientes alcohólicos. ¿Cómo se divide la hemorragia de tubo digestivo? La hemorragia de tubo digestivo se puede dividir principalmente en la alto, en el de origen varicial, es decir, alguna vena está sangrando, o de origen no varicial, dentro de ella todo lo que la vena no esté causando sangrado va a entrar dentro o va a estar dentro del sangrado no varicial. También se puede clasificar, como lo habíamos visto hace un momento, en si es de tubo digestivo bajo o es de tubo digestivo alto en relación a la porción del duodeno en donde se encuentra el ligamento de Treitz. Por arriba del ligamento de Treitz todo se va a llamar tubo digestivo alto y por abajo se va a llamar tubo digestivo bajo. Puede ser aguda o crónica. La aguda nos va a dar información de sangre fresca, de pozos de café, mientras que la crónica quizá no sea la hematemesis o los pozos de café, no sea la característica clínica, sino quizá la sangre oculta en heces, quizá la melena, en donde el paciente tiene un consumo crónico de AINES o tiene un CA gástrico, un CA duodenal que está sangrando poco a poquito. Quizá las manifestaciones clínicas o los hallazgos de laboratorio sean los que nos lleven a pensar que el paciente está presentando una hemorragia crónica. Mientras que en la aguda, que es la que nos compete a nosotros como primer contacto y es generalmente por la que acude el paciente en forma de urgencia, es cuando el paciente está vomitando sangre, cuando el paciente está vomitando pozos de café o inclusive cuando el paciente tiene una importante cantidad de melena en sus heces. La epidemiología